En la última clase entonces habíamos hablado de lo que es la pseudoartrosis, ¿no? Como complicación de una fractura y cómo se puede manejar con el injerto de hueso. Ahora vamos a hablar de otra complicación no tan frecuente pero muy compleja, que se trata de la enfermedad fracturaria de Sudeck. Enfermedad fracturaria de Sudeck. Entonces, ¿en qué consiste? También conocida como algodistrofia simpática de Sudeck. Algodistrofia simpática de Sudeck. Entonces, esto es cuando es un paciente que después, por ejemplo, de una fractura incompleta de radio distal en la cual está todo en su lugar sin desplazamientos, se coloca un yeso. Entonces sabemos que a la tercera cuarta semana con una presencia de callo óseo blando debería disminuir el dolor. De hecho, desde colocando el yeso no hay dolor, pero este paciente evoluciona con dolor, molestia, dolor. Después de retirar el yeso sigue con molestias, dolor y el paciente no tolera ningún tipo de dolor, ¿sí? Y básicamente esta extremidad que ya tendríamos una consolidación ósea, pero el paciente percibe dolor. Y con el tiempo esta extremidad que el paciente no tolera movimiento, ¿sí? Empieza a ponerse eritematosa, inflamada y lo peor de todo en las últimas instancias de esta enfermedad, el hueso se empieza a poner osteoporótico. Se reabsorbe el hueso y queda una estructura, lo que se conoce como empanal de abejas. Está todo carcomido el hueso por desuso. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Esta enfermedad está por eso tratando de explicarse como eh, algún tipo de lesión o anormalidad en el sistema simpático nervioso, en el sistema vegetativo más básico que tenemos en el sistema neurológico. Y que este paciente cursa con posiblemente algún tipo de dolor neuropático o alteración de su sensibilidad. ¿Sí? Entonces es muy complejo, o antes era muy complejo si no se sabía manejar esto. ¿Sí? Lo que hay que comprender es que este dolor neuropático no se puede manejar simplemente con un analgésico potente, se tiene que manejar con medicamentos específicamente para el dolor neuropático. ¿Ya? Entonces una base del tratamiento para esto es la oxcarbamazepina, ¿sí? O también existe hoy en día, se utiliza mucho de lo que es la pregabalina. Entonces son dos medicamentos que van a trabajar a nivel neurológico, elevando el umbral del dolor. Plus extra también, estos pacientes son muy ansiosos por el dolor, por todo lo que están pasando. Entonces, estos medicamentos también nos van a bajar los niveles de ansiedad del paciente. Entonces, eso va a ayudar mucho para que este paciente pueda rehabilitarse, mover la extremidad, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos que esta extremidad vuelva a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, importante, recordemos esto, luego vamos a hablar acerca del dolor neuropático, lo que son medicaciones para el manejo del dolor neuropático, ¿sí? Obviamente a esto estará asociado, se puede usar antiinflamatorios en vía sistémico, oral, fisioterapia, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que queremos en esta enfermedad de Sudeck, enfermedad fracturaria, es que este paciente pueda volver a utilizar su extremidad, que es la única salida para que se la pueda recuperar.